Es un gusto estar compartiendo con ustedes desde Guatemala y México con todo el corazón, de verdad, con todo el corazón, para quienes nos sigan, para quienes nos escuchen. Hoy tenemos un agasajo para muchas familias y es nuestra querida Maritza Sánchez, quien es integrante de este equipo, pero cuenta con una chiquita hermosa que le cambió la vida, que le transformó la vida, que se le ha vuelto un arcoíris, no solo a ella, sino también a su pareja. Y sabemos que es un regalo grande de Dios, igual como el que todos hemos tenido. El día de hoy, ella nos va a compartir porque su hija fue diagnosticada con el trastorno del espectro autista. Según la Organización Mundial de la Salud, este espectro, digámoslo así, o este trastorno puede ser diagnosticado desde muy pequeñitos, pero por la falta de experiencia de los médicos, no lo es. Regularmente, ya avanzados los años, es cuando se logra diagnosticarlo. Pero el día de hoy nos va a compartir nuestra querida Maritza. Maritza, gracias por abrir tu corazón con nosotros. Gracias por esa fortaleza que sé que van a recibir el resto de quienes nos escuchen y amablemente nos sigan. Sé que no ha sido fácil porque lo hemos compartido, pero tú eres una guerrera, una mujer que no se da por vencida ante nada ni por nada, y por eso sabemos que tu hija de verdad llegó al mejor hogar del mundo que Dios le pudo haber escogido. Así que la pregunta puntual, mi estimada Maritza, es preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta que tu hija actuaba de manera diferente con relación a otros niños? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la introducción tan linda que me has dado, mi estimadísima Ana. Maritza Sánchez desde México para el mundo. Welcome to everybody. Y muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, realmente tienes muchísima razón, Ana. Esta niña llegó a iluminar mi vida, la vida de mi esposo. Somos una familia muy pequeña, somos 3 con ella. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que la nena es distinta? Para empezar, no tenemos un parámetro de comparación porque somos padres por primera vez ambos. Entonces, todo lo que ella va haciendo, pues es nuevo. Sí tienes de una u otra manera la experiencia de los familiares, de a lo mejor tu cercanía, ¿no? Sin embargo, todos, adultos, niños, somos distintos, actuamos de manera distinta. Pero hay un adentro en tu ser humano que siempre te da una alerta, ¿no? La primera como madre o como padres fue, no duerme. Es que los bebés toman su ritmo, van comiendo cada 2 horas, cada 3, cada 4, cada 6. ¿Y qué pasa si el bebé amanece hasta las 6 de la mañana? Entonces, se duerme a las 6, 7 y se despierta a las 12. Y dijimos, bueno, no está acostumbrada, ¿no? Bueno, pasó el tiempo. Oiga, médico, es que mire, nosotros contamos con la fortuna de que el pediatra que la recibe al nacer es el mismo hasta hoy día. Entonces, me decía, bueno, síguela observando y vamos a ver si en algún momento se modifica su horario ahora que te incorpores a trabajar después de los meses correspondientes a la maternidad. Vamos a ver si ella logra regular. Pues no sucedía. Pasaban los meses, pasó el primer año, pasó el año y medio y la niña... ¿Tu sexto sentido te hacía sentir algo? Claro, yo decía, necesitamos ayuda profesional. Ya leímos en internet, porque internet está lleno de buena información, de mala y de una mezcla ahí bizarra, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué haces como papá? Preguntas, oye, a los más cercanos, ¿no? ¿Cómo haces para dormir al bebé? Bueno. ¿Qué le haces? Ok. Vas hasta experimentando las experiencias de los demás, que apágale la luz, que platícale de la noche, ¿no? Entonces, es una serie de situaciones folclóricas
porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Hasta quien te dice, ponle una hojita de lechuga abajo de la almohada. No, esta se la comió, esta niña se la comía. Entonces, no era posible ir por esa vía. Cuando empieza a dar sus primeros pasos, lo hace muy temprano, lo hace alrededor de los 6, 7 meses y no era lo más adecuado que empezar a caminar. Entonces dijimos, bueno, más lentos. Ella empezó a balbucear igual a los 6 meses, a decir palabras. Sin embargo, el segundo o la segunda alerta fue su caminar. Su caminar empezó a ser, sus primeros pasos empezaron a ser de punta. Totalmente de punta, totalmente de punta. Esto influye hasta el día de hoy en su balance, ¿no? Tú caminas de punta y tu balance no es el mismo a que tengas el pie sostenido en superficie plana, ¿cierto? Entonces, ese fue como el segundo, ¿no? La segunda alerta. Sí, también en las revisiones médicas, la punta, ¿no? Bueno, vamos anotando y ahí fuimos haciéndolo. Cuando logra caminar, lo hace un poco después del año. Al año ya daba sus pasos, pero no totalmente sola. Entonces fue al año, 4 meses que logra caminar, pero de punta. La punta en algún momento la deja y la retoma, la deja, la retoma. Pero es una característica, la punta. Los círculos. Empezó a caminar en forma de círculo por diversión, ¿no? Y vueltas para la izquierda, vueltas para la derecha, y ella seguía caminando. Bueno, finalmente al año y medio, año 8 meses más o menos, se nos hace la propuesta médica de descartar TEA, y es ahí donde empezamos. ¿Para ella tú sospechabas algo o todavía? Estas características yo ya las sospechaba, ¿no? No sabía yo qué, pero yo sabía que eran algo distinto, algo que hacía mi hija de forma diferente, ¿no? Yo no tenía un parámetro, yo no la comparaba con nadie, yo decía, estas son las características muy propias de mi hija, ¿no? Entonces, al año 8 meses, concertamos una cita para descartar TEA. Y ahí es donde emocionalmente tengo que decirles, padres de familia, es un impacto muy fuerte, es del cual yo ya puedo hablar hoy en día. ¿Y por qué? Porque dices, ¿qué es TEA? Y lo empiezas a buscar. Y empiezas a llenarte la cabeza de información errónea y de información que te aflige durante el tiempo en que esperas una cita y esperas el resultado y todo lo médico y todos los archivos que te van a solicitar y que son muy necesarios precisamente para esta situación. Cuando ella ya es diagnosticada con TEA y nos dicen que es el trastorno del espectro autista, que se manejan 3 niveles y ella está en el número 1, que es no asociado a la discapacidad intelectual, sino afectación a la parte social, afectiva y comunicativa, pues no tuvimos tiempo realmente de mortificarnos y de sentarnos a llorar. Porque aunque tienes la gana, y he de ser sincera, tienes la gana de llorar y de sacar y dices, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? A ver, espérame. Ocupo mi tiempo para hacer una planeación de qué voy a hacer para ayudarla a que obtenga las estrategias, las técnicas, las herramientas para que ella pueda subsistir, para que ella pueda lograr incorporarse, ¿no? Y aparte, fue diagnosticada en tiempos de pandemia. Esto no beneficia en nada porque si tiene afectación social y comunicativa, pues ¿cómo te comunicas si solamente estás con papá y mamá? Entonces, tuvimos un tiempo maravilloso. Para nosotros sí fue así como bendita pandemia que nos diste la oportunidad de estar con ella aquí en casa, de ver esas situaciones y de llevar todo al pie de la letra como nos lo han solicitado y un poquito más o mucho más, ¿no? Fíjense que hay algo muy interesante, cuando tú no tienes algo, se te desarrollan otras habilidades, ¿sí? Apenas empezaba a hablar y nos contaba del 1 al 5, del 1 al 10, y un día dije, te voy a enseñar hasta el 20, ¿no? Tenía año y medio, hasta el 20. Le digo, a ver, hija, entonces después del 20, sí, 20. Ah, bueno, 21.
se me queda mirando y me dice, 22, 23, y se sigue hasta el 30, y nos fuimos hasta el 50, y nos fuimos hasta el 100. Ella, antes de los 2 años, ya contaba del 1 al 100. Claro, porque como no era la parte intelectual la que había sido afectada, ella en eso es súper habilidosa. Sí, 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 ella puede tocar una calculadora, por ejemplo, un control de televisión, que son los aparatos que conoce porque no le damos celular, eso sí, he de ser clara, no le damos celulares, aunque sus clases de kinder son virtuales, ocupa una computadora, ella reconoce los números, ¿no? Ya para que los socialice es diferente, es muy diferente, pero los conoce. Aparte de esto, una de las características sorprendentes es la memoria asociada al sonido y a la parte visual. Es decir, puede ver un video de una canción infantil que le guste mucho. Si llama su atención, si cubre los requisitos para que le guste, porque es selectiva totalmente, los va a repetir, los va a aprender y los va a memorizar tal cual está el diálogo. ¿Sí? Entonces, fue una manera de ir aprendiendo y de ir trabajando el vocabulario. Esto no nada más lo repite, sino lo hace funcional su lenguaje, lo apropia, ¿no? Una palabra muy recurrente en ella y bien utilizada es el relajante, ¿no? Es relajante, mamá, esto es relajante, ¿no? Esta silla donde estoy, que se mueve, le gusta venir a sentarse y se pone así, ay, mamá, esto es relajante y se da vueltas, ¿no? Entonces, uno aprende que hay cosas que va a hacer y va a decir que a lo mejor te pongan en apuros a ti como padre, porque los niños son natos, ¿no? Ellos son espontáneos y así como dice lo que no le gusta, también lo que le agrada. Maritza, Sí. perdón, te quería preguntar, como hablaste de lo que para ella es relajante, ¿en algún momento has visto alguna actitud que aunque ella no lo diga, pero tú como mamá siempre pendiente de todas sus reacciones, has visto algo que sea estresante, que pueda decirle a los papás, a tal cosa, tal actividad le estresa y puede provocar alguna reacción? ¿Nos podrías Claro, contar alguna? claro. Fíjense que ahora que lo preguntas, lo recuerdo, la primera vez que lo notamos fue en una fiesta, fue la música alta, el sonido alto le molesta. Entonces ella hacía sus gestos, sus manitas y le desagradaba y pensábamos que era lo alto del volumen. Es en realidad ciertos sonidos. Cuando había mucho como bullicio, digámoslo, o se vicia un sonido, le molesta. Al inicio de sus clases virtuales, el escuchar a varias personitas, porque está acostumbrada nada más a estar sola, ¿no? Claro, Le causaba incomodidad o y como molestia auditiva. ajá, Reaccionaba, tienen pues sí episodios, digámoslo, de estrés o sí pueden ser episodios de estrés donde conllevan a lo que alguien te diría que es un berrinche. ¿No? Sino se quejan, ¿no? Se quejan, se puede llegar, sí, en ciertas formas o en ciertos momentos a golpear. Es esto puede ser en la mesa, ¿no? Son extremadamente listos, súper inteligentes, porque al inicio, ay, y lloraba, y le dolía. Ahora ya toca la superficie una, dos, tres veces, duele, ya te dice, ¿no? Entonces ya lo mide y te dice, duele, ¿no? Pero es muy propio, es su frustración de no poder comunicar lo que sucede al 100%. Entonces, como padre tienes que estar alerta porque si la comunicación no es verbal, es visual. Uh-huh. Ella te puede, ahora ya lo empieza a hacer, a señalar, pero ahora que ya tiene 3 años, 7 meses, ¿no? Antes no lo hacía. Entonces, ahora ya puede empezar a decir cosas que en su momento tenías que observar. De hecho, en los alimentos. Perdón, ¿cómo reaccionar? Porque me parece que esto es bien interesante que los papás lo puedan conocer. ¿Cómo reaccionar cuando ante la actitud de que se empiezan a golpear? ¿Cómo reaccionamos para evitar que se Okay. golpeen?
al principio, pues esto es muy rápido, te ganan, ¿no? O sea, no puedes volar a todos los lugares donde está, pero en su momento, pues te sorprendes y dices, ¿qué pasó? No, así no lo hagas, no, hija, no lo hagas. Ya conforme fuimos avanzando y te van sugiriendo, ella tiene primero que experimentar que eso duele. Ok. Para que ella haga una asociación, ok, si es tu frustración, no te logro comprender, ya te entendí que te duele, dime qué pasa. Esto es paciencia, estos son pruebas, son exámenes a los padres de paciencia, que los tienes que conocer cómo reacciona cada niño, porque cada uno en su nivel y cada uno en su desarrollo lo va a presentar de manera diferente. O Entonces, sea, hay que enseñarles a comunicar, pero en este caso de la beba, porque ya exacto, tiene exacto. 3 años y meses. De pequeñitos, Sí, ¿solía hacerlo o no antes? ¿Solía hacerlo antes sí, de esta sí, edad? sí lo hacía. Sí, ¿Y sí lo cómo lo hacía, manejaste? sí, sí lo hacía. ¿Cómo lo manejaste? Desde muy pequeña, lo mismo, siempre ha sido mucho diálogo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Dime, ¿cómo te ayudo? Son inteligentes a más no decir. Entonces, solo basta con que tú vayas introduciendo la práctica de qué quieres, cómo te ayudo. Recuerdo muy bien que no hablaba, y Ajá. para otros padres sería un berrinche. Para mí fue desesperante. ¿Qué quieres, hija? Dime. O sea, yo veía su frustración. ¿Pero qué quieres? Y lloraba. Y entonces en la mesita, ¿no? Se pegaba y le decía, a ver, ¿qué quieres, corazón? De esa. Ajá, ¿de esa cuál? Galleta. Fue la primera vez que dijo galleta. Y le Ajá. dije, perfecto, se llama galleta. Toma. Pero ojo, ¿cómo se los pronunciamos? Porque yo le dije, así como se dije, galleta, así lo aprendió. Oh, Galleta, o sea, lo separó silábicamente, ¿no? Ya hasta después le fuimos quitando esa parte. Pero ojo, si alguien más cuida a nuestros hijos, sea familia o sea personal de algún centro educativo, tenemos que comunicarles todo esto y qué hacemos para que lo puedan enfrentar, porque se sí. puede ocasionar una Este lesión, creo que va a ser recordemos. un tema, perdón, este creo No que te va a ser oigo, mi un estimada. tema muy específico que vamos a pedirte nuevamente que nos aportes toda esa experiencia. ¿Cómo fue cuando la llevaste al colegio o a la escuela? Claro, Creo que va a ser mucho para los padres de familia y también para los docentes que amablemente nos siguen. Entonces, nos gustaría que nos dijeras qué otras características fueron las que tú fuiste descubriendo. claro, miren, primeramente, yo debo de agradecer que se le diagnosticó a mi hija a una edad en la que estamos haciendo situaciones extraordinarias en conjunto, padres, familia y médicos y escuela. O sea, esto es un conjunto maravilloso. Yo he visto, estaba revisando los documentos de la niña y va a ser un año en todo su proceso y el avance es enorme. Tengo que agradecer a su colegio. Fíjense que aquí fue orientación del médico que dijo, a ver, tiene que ingresar a una escuela, para no decir el término, porque hay términos que nos van a indignar. No, el doctor, el médico fue neurólogo mexicano, fue muy, muy atinado, muy sutil, pero es una escuela regular, una escuela Ajá. regular. Entonces nos dijo, busquen una escuela regular que les convenga a ustedes en muchos sentidos. El primero, el trato, que tengan un departamento donde se ha canalizado todo este tipo de situaciones médicas y neurológicas en este caso, que te quede una cercanía pues considerable, ¿no? A papá o a mamá o a quien la vaya a llevar y a traer. Y precisamente eso fue lo que hicimos. Bueno, ya teníamos nosotros en mente una escuela siempre, por si queremos verlo en relación a la distancia laboral de la mamá, en este caso yo, ¿verdad? Eh, hicimos una entrevista, con la directora de la escuela. Ella dijo, adelante, vengan. El día de la entrevista nos mandaron a casita por COVID, fue el 23 de marzo. Entonces, volvimos los dos vía electrónica, todo ha sido virtual, tuvimos entrevistas con los psicólogos de la escuela, teníamos ya un expediente, la niña fue Perdón, preinscrita.
Perdón, mi estimada Maritza, como ya pasamos a la parte donde ustedes eligieron la escuela a donde iban a llevar a tu princesa, em, ¿qué características fueron las que ustedes tuvieron que tomar en cuenta para llevar a la beba a esta escuela? Ok, Porque primeramente, recuérdate que no, bueno, es decir, no sé cómo será en México, pero en nuestro país, en Guatemala, no hay como muchas escuelas específicas para atender a niños. Dijimos que íbamos a abordar capacidades diferentes, porque cada uno tenemos capacidades diferentes y así lo vamos a seguir manejando. Entonces, primero, ¿qué características fueron las que ustedes consideraron? ¿Y qué puede hacer un padre de familia que, como en Guatemala, no tenga la posibilidad de llevar llevar a su hijo o a su hija a un lugar donde sabemos que se va a trabajar con inclusión? claro, 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 perfecto. Cuando las palabras mágicas del neurólogo fueron a una escuela o a un colegio regular, esto quiere decir público o privado, el que tú elijas. Claro. Aquí voy a ser clara. Así nos lo dijeron. Si a una escuela de educación especial asisten niños con características especiales, ¿qué va a aprender ese niño? A actuar y copiar la misma actitud de los demás. ¿Qué es lo más recomendable? Que sean integrados a una escuela estándar, a una escuela inclusiva. Acá en México antes teníamos o siguen existiendo algunos centros de educación especial, algunos. Sin embargo, en educación inicial o en la primaria ya tenemos escuelas inclusivas, así las están nombrando. Kinder inclusivo, donde pueden ir niños con TEA, niños con alguna otra situación, no nada más que afecte su parte intelectual, sino su motricidad y cualquier otro tipo de discapacidad. Pero en las escuelas que ya son inclusivas y son públicas, muchas de ellas, podemos tener acceso a la inscripción de nuestros hijos, claro, por supuesto. ¿Qué Pero vi primero? en este caso, como tú la llevaste a una escuela regular, me recuerdo que dentro de lo que hablábamos, tú comentabas que en cualquier escuela, ya sea pública o privada, a donde se lleve a nuestros hijos, sin importar que tenga capacidades diferentes, llenan una ficha. Sí. Esta parte me parece muy interesante que nos la pudieras comentar, Claro. porque en nuestro país, que yo sepa, no se acostumbra. Creo que sería algo interesante, incluso para quienes nos escuchan y no tienen escuelas inclusivas, sino que deciden llevar a sus hijos a una escuela regular, puedan dar la sugerencia. Y si no se llena una ficha, que la puedan llenar, porque es importante que cuenten con toda la información de nuestros hijos. Yo diría eso, cualquier papá, sin importar que haya sido diagnosticado nuestro hijo o no, tenemos esa información que está en nuestro certificado de nacimiento, que nos dan un número, nos dan una calificación cuando nace nuestro hijo. Toda esa información nos la piden. ¿Cuántos kilos tenía cuando nació? La calificación, la talla del infante, las mismas preguntas que te hace el médico, ¿no? A los cuántos meses dijo su primera palabra, a los cuántos meses se sentó por sí solo, gateó, no gateó, que es importante, a los cuántos meses, años, caminó, y te van guiando con esta información. Nosotros la obtuvimos vía internet y después dimos todo el expediente médico. Y ahorita que fue la primera evaluación, digámoslo, de septiembre a finales de noviembre, la Secretaría de Educación, porque lo primero fue por parte de la escuela, lo segundo por parte de la Secretaría de Educación, envían la misma ficha y añades más información. ¿Tú sí crees que fue relevante y en qué sentido fue relevante que la escuela tuviera esta ficha con los datos de tu princesa? Por supuesto, de hecho, cuando nos hicieron la entrevista, yo quedé maravillada,
porque la niña estaba aquí sentada con nosotros y hacían las preguntas y la psicóloga estaba observando a la niña. Entonces, él le hablaba y todo. Entonces, se va teniendo un expediente que ellos nos dijeron, la escuela nos dijo, esto es maravilloso, ella ingrese con un expediente y que ella ya viene, pues, diagnosticada, porque muchos de los casos se diagnostican ya estando dentro de la escuela, que Así es al convivir con el resto de los niños cuando sobresale alguna situación extraordinaria o una característica diferente, que es ahí ya en el momento de la convivencia, ¿no? O se es. regula algo diferente también puede ser. Muy bien. Te preguntaba cómo había, no sé cuánto tiempo antes de la pandemia, todavía tu princesa tuvo la oportunidad de compartir con el resto de sus compañeritos. Ah, ok. Ella nunca antes de pandemia había ido a un centro escolar. Ah, ok. Todas Porque era chiquita. Yo la cuidé hasta los 3 meses después del parto. Tuve mis días oficiales, no laborables. A los 3 meses de edad, ella va a casa de mi madre a ser cuidada. Y después, unos meses después, la cuida la abuelita paterna. Mi suegra la cuida, entonces entre las abuelitas creció y cuando viene pandemia ella tenía alrededor de 1 año, 8 meses, que era cuando iba a ingresar a maternal y y se había, cerraron las escuelas. y habían indicaciones específicas que tú le dejabas a tu mamá y a su abuela materna de cómo si tenía X reacción, cómo trabajarla, cómo apoyarla, o cómo No, manejar también esa bueno, parte. en ese momento nosotros no teníamos idea de que nuestra hija era TEA, no Ah, sabíamos. ujú. Ella fue diagnosticada ya estando en casa. Pandemia viene en marzo y la nena es diagnosticada en marzo, abril, mayo, más o menos en enero, ¿no? Ujú. Empezamos los estudios, pero se dan 3 meses después, un mes, más o menos 2 meses después de pandemia, es cuando empezamos todo este proceso. Mientras la cuidaron abuelitas, no había otra indicación más que comiditas, lavar dientes y lo mínimo, porque no caminaba todavía cuando me la cuidaban, ¿no? Claro, claro. Ujú. Entonces, continuemos con tu experiencia en la escuela. ¿Cómo Claro. ahora se ha integrado a este grupo? Porque le tocó en línea, ¿verdad? Aprender en línea. ¿Cómo ha reaccionado a este tipo de aprendizaje? Bueno, ella como cada día en la vida de ella y de nosotros nos sorprende inmensamente con su actuar. No tenía ella el registro de haber usado computadora. Ella veía a papá y a mamá usar una compu, pero no era un juguete, no era algo que ella tuviera a la mano. Y de repente su zona de juegos se vuelve su salón de clase. Y aquí Claro. está la computadora y aquí está la pantalla y vamos a ver, ¿no? Pues fue sorprendente porque no cabe duda que el amor a la profesión de los maestros de preescolar es inmensa. La experiencia los hace atraerlos y va desde el uso de un mouse, ¿no? Este es un mouse y esto se hace así para que ella pueda aprender y apagar su computadora. Ha reaccionado increíblemente. Primero sí, costaba muchísimo trabajo que estuviera. No esperes que esté así. Yo creo que ningún niño en su primer día de clases online va a estar así, ¿no? Eh, Menos ella. Entonces, ella andaba corriendo de un lado para el otro y entonces veías a papá o a mamá, a ver, aquí conmigo y es a la fecha, ¿no? Ella puede estar sentada por allá escuchando y ya viene. Si algo no le llama la atención, ella va a retirarse y se va hacia otro lado, pero los maestros hacen todo lo posible por incluirla, ¿no? Nosotros pedimos, oigan, no sean malitos, incluyámela en todas las actividades y vemos el desempeño, cómo lo hace. Obviamente, eh, Ana Méndez y Maritza Sánchez actúan diferentes. El desarrollo de tu competencia va a ser distinto al mío y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, el logro que ella ha tenido considerando su condición
pues para nosotros es gratificante. Para nosotros ha sido mucho, el lenguaje lo ha incrementado, ha estructurado, logra hacer sus oraciones. No es que no lo hiciera con una palabra, ¿no? Que no se diera a entender con una, pero ahora ya estructura 3. Ya llora cuando las clases terminan y ella quiere seguir porque le gustan, ¿no? Es Ajá. selectiva, sí, bastante selectiva y ya marca qué le gusta más que otra cosa, ¿no? En un principio, fíjense que esto es nuevo, esto apenas lo acabamos de descubrir y lo digo porque mi experiencia le puede servir a alguien más o me puede contactar y claro que puedo contestarles. Los movimientos y coordinación, por lo mismo de su caminar, pues no eran los mejores. Entonces, ella veía educación física y decían, arriba, manos, ¿no? O mueve, izquierda, derecha, y ella se quedaba paradita o se escondía. Entonces ahora va y dice, maestro, maestro, y empieza a hacer los movimientos y empieza a copiar, ¿no? De derecha a izquierda, y entonces va una cosa con otra. Y es maravilloso, y porque yo no soy maestra de preescolar, ¿verdad? Entonces yo no tengo la experiencia de ver a otros niños trabajando, cómo es que un docente de una asignatura, porque lleva varios de español, digamos, con música o educación física, hacen una vinculación disciplinar, ¿no? Entonces, están Claro. reforzando y ella va reforzando en una, va reforzando en otra, va reforzando en otra asignatura y logra hacer y decir las cosas en su nivel de competencia muy particular, claro está, ¿no? Significa, entonces significa de que ella recibe todos sus cursos igual que el resto de sus compañeritos. Nosotros aquí le llamamos áreas o áreas del currículo, ¿verdad? Pero entiendo que allá son cursos. Ella recibe sus cursos con el resto de sus compañeritos. Sí, claro. La currícula también es acá. Te corto un poquito, pero sí, la currícula educativa es la misma. De hecho, el diagnóstico hace que no se realice ninguna modificación a su currícula. Entonces, eso es muy importante. Ella es incluida en un grupo, en un multigrado, ¿sí? Porque con esto de pandemia se redujeron los grupos. Entonces, Claro. ella algunas clases las toma con segundo. Ella va en primero de preescolar y las toma primero y segundo. Y en algunas ocasiones estaba ella solita, pero ahorita ya logró integrarse. Y los niños, pues, son unos seres maravillosos. Los niños nos dan muchas lecciones a los adultos y ellos han recibido a mi hija de una manera increíble, ¿no? Le hablan y la nombran. Perdón, es que es importante, porque como me estás comentando que es de multigrado, significa que recibe clases con niños de 4 y 5 años, más o menos estoy calculando, y 6 comparado con aquí con Guatemala. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, porque no va a ser la misma reacción de un niño de 5 años que uno de 6 o uno de 4 a la hora de realizar ciertas actividades, ciertas conversaciones? ¿Crees que le ha ayudado, le ha ayudado más que retrocedido en el crecimiento de su aprendizaje? Claro, mira, son niños de 3, 4 y 5 años, Ujú. 5 y medio a lo mucho, porque van para primaria en el siguiente ciclo. Sí, definitivamente le ha ayudado porque lo que expresan o cómo lo expresan lo analiza y en Ujú. algún momento debe interactuar con ellos, ¿no? Y Claro. aunque ella no sea tan participativa, lo está adquiriendo. Y entonces los buenos hábitos y las buenas actitudes las tiene ahí, ¿no? Porque así es una escuela muy cordial en todos los aspectos y realmente le ha funcionado porque no había convivido con ellos, lo ha hecho en línea y ahorita en este mes que ya van de vacaciones ha ido como una vez a la semana a diferentes actividades con 2 o 3 niños, porque pues es con mucho cuidado y todo. Y fue un momento épico el ver cómo se conocían, ¿no? El nerviosismo de se ven cara a cara y se Ah, abrazan. Ahí no puedes hacer nada. Ahí no hay sana distancia, ahí sí, es una parte emotiva maravillosa, ¿no?
que a los papás nos da miedo, pero nos dio mucha emoción cuando vimos cómo se reciben el uno al otro y un niño complementa al otro y créanme que yo como mamá soy muy agradecida con la vida, muy agradecida con el reto de vida tan grande que tenemos mi esposo y yo en las manos, que es un trabajo extraordinario de 24 por 24 y eso es todo. Y hay que aprender a controlar nuestros tiempos. Hay que ser muy fuerte emocionalmente, tienes que estar bien parado, bien cimentado y tener una meta. La meta es ayudarlos a crecer de la mejor manera, que ellos se conozcan a sí mismos, que ellos sean capaces de saber cuándo les molesta algo y te lo transmitan de una u otra manera, para que tú sepas cómo ayudarle, ¿ok? Los retos a los que nos enfrentamos fuera de casa y fuera del centro educativo, porque eso es importante, pues lamentablemente hay mucho desconocimiento sobre todas las síndromes, trastornos, enfermedades y discapacidades, hay mucha ignorancia alrededor. Y esto conlleva a la gente a maltratar a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Si tú eres un padre de familia que tiene una situación parecida o más grave que la mía, ¿ok? O de la misma manera, yo te invito a meditar que tu niño está en la mejor familia, porque solo tú puedes darle ese amor que necesita y que debes de saber que no es una limitante, no es una limitante, es un momento de fortaleza que tienes que sacar de todo tu ser para lograr que este ser maravilloso, los días de su vida, sean felices a tu lado. Que le hayas proporcionado todas esas estrategias donde puedas saber qué tiene, qué le sucede, cómo te ayudo. ¿Quieres esto? Ah, ok. ¿Cómo lo quieres? Dime por qué. No es un chiqueo excesivo, es una manera de saber controlar, ayudarle, guiarlo. De otra manera, no vamos a poder. Cuando tú, persona que no padeces estas situaciones, veas en la calle un niño que grita, que a lo mejor se está revolcando, como decimos aquí en México, de retorciendo de la mano del padre, observa. Puede ser un berrinche derivado, sí, de un trastorno como el que padece mi hija. Y un berrinche como los conocemos, una pataleta en otros lugares, pues no es la misma. Y no le va a durar el mismo tiempo, le va a durar más. Y a lo mejor te llegue a agredir o te va a arañar, es parte de lo mismo. Por favor, seamos conscientes, leamos un poquito y entendamos que si somos los que lo padecemos y ya somos adultos o somos adolescentes, hey, no pasa nada, somos diferentes, pero somos, como nos lo dijo el neurólogo, y lo voy a citar, son los seres humanos que están cambiando al mundo. Son la generación que viene a hacer un cambio radical. Entonces, estoy con todas las familias que tienen una situación como la mía, que es diferente, que es distinta. En estos momentos, yo agradezco a la vida, de verdad, que puedo hablarlo, que no estoy con lágrimas, no porque no lo sienta, sino porque ya lo hice una fortaleza, como bien lo decía Anita cuando me presentó, y yo creo que esto no es nada más algo regional, no es nada más de una enfermedad, de un trastorno, de un síndrome, son muchas las situaciones que nos pueden afectar y a lo mejor no somos los papás, pero somos los tíos, somos los padrinos, somos los amigos y somos el contexto en el que estas criaturas están creciendo, desarrollándose. Entonces no estamos solos, hay comunidades muy, muy buenas que nos podemos hacer compañía y así como estamos platicando esto, lo mismo con las, medicinas, las medicaciones y todo esto se vuelve un lenguaje universal. O sea, mi querida Maritza, para concluir, podríamos decir de que lo más importante para un niño con capacidades diferentes, en este caso, estamos hablando específicamente de la situación del trastorno que fue diagnosticado tu hijo, que se necesita mucho amor, mucha observación
hacia nuestros hijos con respecto a las actitudes o reacciones que puedan tener, que si no las entendemos, no creamos siempre de que es un berrinche como pues suele toda la gente decirte, dale un paletazo, dale una nalgada, enciérralo en el cuarto, pero realmente cuando vemos las diferencias de las que tú ya hablaste, lo ideal sería buscar apoyo con alguien que sí pueda aportarnos al tema y no maltratar a nuestros hijos físicamente ni verbalmente, porque en lugar de fortalecer su autoestima, estaríamos provocando pues un niño inseguro, un niño que quizá haga más berrinches de los normales o reaccione de formas diferentes. Entonces concluimos esta entrevista, que no va a ser la única que vamos a tener contigo, mi querida Maritza, porque hay muchísimo que aportar, porque ya lo hemos hablado. Por favor, a quienes nos escuchan, padres de familia, mucho amor, estar pendiente mucho de lo que es de las reacciones de sus hijos, busquen ayuda, únanse como pareja, como si tienen más hijos, con el resto de los hijos, para ver de qué forma pueden apoyar a su chiquito. Me quedo con lo que dice Maritza, que estos niños vinieron a transformar, a revolucionar este mundo que ahora estamos viviendo y que debemos aceptar que somos un mundo lleno de diferencias, porque antes de esta entrevista precisamente hablábamos con Maritza que sus capacidades, habilidades y competencias son totalmente diferentes a las mías y diferentes a las de mi estimado Leopoldo. Leonel, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, mi estimado Leonel. Así que muchas gracias, esperamos que lo compartido el día de hoy pueda ser si no de mucha, un poquito de ayuda, porque continuaremos entrevistando a madres de familia con diferentes, que tienen hijos con diferentes habilidades, y también a especialistas, a docentes, para que todos tengamos un panorama muy extenso de lo que eso representa, la inclusión. Así que muchas gracias por su atención y por favor, ya pronto escribiremos dónde se pueden comunicar y vamos a estar compartiendo direcciones donde desde México les pueden ayudar, desde Guatemala donde se les puede ayudar, y será un gusto seguir compartiendo con ustedes. Buenas noches y gracias por su amable atención. Sí, de igualmente.